Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. Cariñoso saludo a todos ustedes. Conversando con el Obispo hoy va a estar dedicado un poco a José Gregorio Hernández, antorcha que ilumina en Venezuela, en el mundo, en nuestras vidas. Quiero saludar a todos ustedes con cariño y desearles lo mejor de lo mejor en el nombre del Señor. Mi saludo al Padre Pacheco, al Padre Robles, al Padre Yepes y también al seminarista Carlos Peña y a todos los que colaboran con nosotros. Un saludo para cada uno de ustedes allí donde nos siguen, sea por la radio, sea por YouTube. Que Dios nos siga bendiciendo. Tenemos una buena noticia y es que el próximo 19 de junio, Dios mediante, nuestro querido hermano Giancarlo Yepes, junto con otros dos jóvenes que han terminado ya sus estudios en el seminario, Carlos Carvajal y Neiber Rojas, van a recibir el diaconado de manos de Monseñor Juan Alberto Ayala en la Catedral de San Cristóbal. Les pido una oración muy especial por ellos. Y ya ahora el Padre Yepes va a tener con razón la posibilidad de que le digan Padre Yepes, nuestra felicitación, y ojalá que ustedes oren mucho por él y por los otros dos compañeros que van a recibir el diaconado muy pronto, el 19 de junio, Dios mediante. La santidad es uno de nuestros caminos, más aún es nuestra vocación, es nuestro gran reto y nuestra decisión de vida. Y hemos comenzado después de la beatificación todo un movimiento espiritual, de crecimiento espiritual sobre la vida y a partir de la vida y la obra de José Gregorio Hernández. En este Conversando con el Obispo, en una expresión particular, en una edición muy especial, vamos a hablar un poco de eso que distingue a José Gregorio Hernández y los retos que nos presenta precisamente la vida, la obra de José Gregorio. Vamos a ver un poquito qué significa eso de ser antorcha y antorcha en el mundo. Generalmente nosotros decimos antorcha para el mundo porque ilumina, pero también hay que ver lo que esa antorcha está situada en un sitio particular, en una sociedad particular, en una familia particular, para que desde allí se difunda la luz para la familia, para la sociedad, para el mundo. Por eso esperamos que este programa nos ayude a descubrir de qué está hecha la antorcha. Sabemos muy bien cuál es la luz, sabemos muy bien que tiene un fuego inextinguible, pero ¿de qué está hecha la antorcha? Y la antorcha está hecha de dos cosas importantes en la vida de José Gregorio Hernández: su ejemplo de santidad y también esa vocación que tuvo como investigador, como maestro, como evangelizador de la cultura. Allí se conjugaron esos dos elementos para que el fuego del Espíritu Santo iluminara con su luz a toda la humanidad, al menos no solo en Venezuela, no solo en el mundo, y tampoco limitado a una época, sino para siempre. Por eso decimos, no al menos en un círculo reducido, sino una luz que se extendió, se sigue extendiendo y esperamos que nosotros la sigamos extendiendo a lo largo del mundo, a lo largo de la sociedad. Es importante que nosotros destaquemos que no podemos quedarnos solamente con el hecho de la beatificación como si fuera una efeméride más. No, es el inicio, después de ser de un punto de llegada, es el inicio de una nueva etapa. Esperamos que muy pronto sea canonizado, pero es una nueva etapa en ese movimiento espiritual que comenzó el día de su muerte, un movimiento de reconocimiento de su santidad, un movimiento que nos lleva también a nosotros a imitarlo, porque Él es santo, como Dios es santo y como nosotros también tenemos que serlo. Por eso este programa está destinado a reflexionar un poco y va a estar acompañado de algunas imágenes de apoyo de José Gregorio, de su peregrinar por esta tierra andina del Táchira, imágenes de apoyo que nos van a recordar cómo
ciertamente José Gregorio es de nuestro pueblo, salió de nuestro pueblo, salió para darnos la luz que es la luz de Cristo, la luz que rompe la oscuridad y que nos enseña cuál es el camino a seguir. Esperamos que disfruten ustedes de este programa y, como siempre, será una manera de que el obispo esté conversando con ustedes. Que Dios nos bendiga y que José Gregorio Hernández nos ayude también a ser nosotros como él, antorchas para que la luz de la salvación, la luz de Cristo siga brillando desde nosotros y con nosotros para nuestras familias, para nuestras comunidades, para nuestra región, para nuestra nación y para el mundo entero. José Gregorio Hernández, beato, ruega por nosotros. José Gregorio el nuestro, José Gregorio de nuestro pueblo, ayúdanos también con tu intercesión a caminar por las sendas de la luz. Generalmente, cuando se está en la oscuridad y se enciende una luz, reconocemos el efecto de la iluminación y así, entonces, experimentamos el maravilloso hecho que acaba con la tiniebla o la oscuridad. Pero pocas veces se repara en el instrumento que causa el mencionado efecto. O se presupone, o se descuida, o se ignora. Sin embargo, si prestáramos atención a la causa de la luz producida, la podríamos aprovechar mejor, pues además de cuidarla y alimentarla, la sabríamos orientar y hasta colocar en un lugar adecuado. De hecho, en el Evangelio se nos dice que la luz no está para ser escondida, sino para ponerla en un lugar alto. Pablo, el apóstol, se vale del símbolo de la luz para mostrarla como expresión de la salvación y de la transformación originada en el bautismo. Así nos recuerda que desde un antes de oscuridad se pasa a una hora de la luz salvífica. Al emplear el símbolo de la luz, el apóstol no deja de lado la causa, el Señor Jesús, presente en cada creyente. A la vez, describe en varias ocasiones y con otras imágenes el instrumento y la forma de hacer brillar esa luz. La persona del mismo creyente que se reviste de las armaduras de la luz, su corazón de donde brota la iluminación para todos y que se puede identificar también con la evangelización. En el capítulo 2, versículo 15 de la carta a los Filipenses, San Pablo se vale de este símbolo y precisa cómo provoca en quienes reciben el resplandor de dicha luz el conocimiento de la palabra viva y la manifestación de la gloria divina. Para poder significar todo esto, el apóstol emplea el vocablo griego foster, antorcha, que también se traduce como linterna, como cuerpo de luz y como faro, para así entonces darle una función que es brillar. Los creyentes le dan así a los no creyentes que están en el mundo de la oscuridad en la posibilidad de salir de ella y cambiar su existencia. El término foster es entonces conocido como lo que produce una luz para guiar. Esta imagen posee una particular característica. La antorcha puede colocarse en algún sitio que permita la irradiación de la luz hacia un determinado espacio, pero además puede ser llevada para iluminar un camino o un determinado lugar. Existen diversas maneras de preparar una antorcha. Quien la posee y le da utilidad conoce los elementos que la componen, cómo alimentarla y hacer que perdure. De igual manera, sabe cómo y dónde emplearla a fin de que cumpla el objetivo para el cual ha sido hecha. Desde esta perspectiva, podemos valernos de este símbolo para aplicarlo a la vida y obra del beato José Gregorio Hernández. Al partir de él, nos resulta fácil descubrir sus efectos por el testimonio de santidad que hace brillar en medio de nosotros. Pero también nos permite dar un paso, conocer la misma antorcha, con sus elementos constitutivos, su aplicación y localización. Al igual de lo dicho al inicio, solemos conocer los efectos de esa antorcha que resplandece en Venezuela y en otros países del mundo, aunque poco sabemos
de los elementos constitutivos de la mencionada antorcha. En esta línea es necesario investigar, escudriñar y profundizar aspectos de la vida y obra de José Gregorio Hernández. Muchos de ellos, la mayoría, no son del todo bien conocidos. No resulta negativo, por supuesto, contemplar los efectos de la iluminación emanada de su vida y de su obra. Sin embargo, ayudaría mucho conocer de qué está hecha esa misma antorcha, cómo se emplea y dónde ha de estar situada. Vamos a partir ahora desde la experiencia de vida cristiana de José Gregorio Hernández para conocerlo como antorcha viviente. Altamente conocido como médico de los pobres y más recientemente como investigador eximio, por lo cual se le puede considerar como evangelizador de la cultura. Sin embargo, no se ha explotado de manera amplia su vida de cristiano ejemplar. No significa que se haya obviado, sino que los rayos de su ser luminoso han desviado la atención. Por supuesto, para llegar a ser reconocido como siervo de Dios primero, venerable luego y ahora como beato, la Iglesia ha ido comprobando que esa luz irradiada desde él se debe a la calidad de la antorcha de su propia vida. En efecto, al ser reconocido como venerable, su existencia vivida de manera radical en el camino de la santidad ha sido enfatizada. El respectivo decreto sobre las virtudes heroicas del siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros, lo deja ver de manera clara y directa. Este decreto fue del 16 de enero de 1986. Luego de reconocer la obra de servicio en la caridad desinteresada del médico e investigador, en el mencionado decreto se expone el fundamento y decisión del Santo Padre. Citamos las palabras del decreto, que consta que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad para con Dios y el prójimo, y de las virtudes cardinales, prudencia, justicia, templanza, fortaleza y sus anexas, el siervo de Dios José Gregorio Hernández fueron vividas en grado heroico en caso y a los efectos de que se trata. En este decreto, por otra parte, se enfatizan algunas cualidades de la vida cristiana del beato: su amor por la verdad, su caridad sobre todo con los más pobres, su participación diaria en la Santa Misa en la que se acercaba a recibir la comunión, sus frecuentes momentos de adoración eucarística, su devoción mariana y a la pasión de nuestro Señor, su rechazo al pecado, el ofrecimiento de su vida por la paz del mundo. Todo ello vivido como testimonio de vida cristiana, a tal punto que, como dice el decreto, nunca se avergonzó de presentarse como cristiano y como católico en su vida, en su docencia y en el ejercicio de su profesión, ni siquiera en los lugares hostiles a la fe y a la Iglesia. Su fe viva y contagiosa encontraba donde quiera huellas de perfección divina. Por otra parte, son múltiples los aportes que se han dado en este sentido. En torno a su muerte, no pocos se hicieron eco del sentimiento de reconocimiento de su vida actual de cristiano ejemplar, del momento en que vivió. Uno de los testimonios más significativos lo conseguimos en el doctor Luis Racetti. Este era uno de sus mejores amigos y buen compañero de trabajo, con quien coincidía en opiniones de tipo científico, pero no en el campo de lo religioso. Sus palabras, las de Racetti, adquieren gran relevancia por esta razón. Decía el doctor Racetti: el candor y la fe fueron las dos fuerzas que le conquistaron la más amplia independencia espiritual, el más extenso dominio de sí mismo y la poderosa energía moral de su gran carácter. Asimismo, otro médico, el doctor Francisco Rísquez, al reflexionar ante la tumba de José Gregorio, dibuja la personalidad del amigo y compañero, preguntando, para investigar el resorte que en la vida mantuvo siempre en alto y al morir lo elevó al cielo de las bienaventuranzas. En forma de interrogante, este sabio médico hace una sutil descripción del ser cristiano de Hernández.
citamos dos de esas interrogantes. ¿Qué aureola de extraños resplandores nimbaba la figura de aquel hombre para que en este medio social, donde la virtud es todavía una ave raris, le consagrase el mundo con atributos de santidad? ¿Qué chispa ultraterrena encendió en aquel cuerpo a un tiempo mismo el cirio de la fe suprema y la antorcha de la ciencia humana, hasta ofrecer a la admiración de todos un arquetipo del filósofo creyente? Estas interrogantes, que para Rísquez parecieran quedar en el aire buscando respuestas, hallan su fundamento en el conocimiento de la amistad mutua. Y dice el mismo Rísquez: yo lo veía recorrer con incansable actividad el intrincado laberinto del mundo, sin comprender qué fuerza le guiaba y sostenía, pero sabiendo sí que sus caminos eran los de la virtud y su norte la eterna bienaventuranza. Hoy necesitamos conocer mucho más de su experiencia de creyente. Es la que asumió en el camino a la santidad sin dejar de ser ciudadano a carta cabal, sabio en conocimientos y práctica de la medicina y servidor de todos con particular dedicación a los más pobres. Fue el desafío propuesto por el doctor Mario Briceño Iragorri cuando dijo, cito al doctor Mario Briceño: quiera Dios que la juventud de la patria se compenetre de la necesidad de imitar existencias como la de Hernández, útiles a la sociedad por su triple ministerio de ciudadano, de médico y de santo, y qué fuego animatorio para los tibios sea la historia de este vivir penetrante, encauzado todo por la puerta angosta y por la estrecha senda que ordena el Evangelio. Siguiendo la conseja evangélica, al contemplar la vida y obra del cristiano José Gregorio, podemos entender que en él se hizo realidad aquello de ser fermento en la masa. No fue un cristiano tímido, sino que supo actuar en su vida cotidiana con la fortaleza y decisión que le recomendara Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Su fe no estaba ni aislada ni reñida con su sabiduría, como tampoco su actuación ciudadana. Al contrario, supo conjugarla con todo lo que era y hacía. Se sentía instrumento de Dios para servir a los demás y transmitir la energía del Evangelio. En este sentido, podemos subrayar dos actitudes particulares. Una primera, que tuvo como consecuencia la aceptación en vida con los sentimientos generados por su muerte y el reconocimiento de su santidad después de su partida a la eternidad. Sencillamente, ha sido así por haber sido siempre hombre de pueblo. Y la segunda, que lo ha llevado a ser considerado con categorías actuales evangelizador de la cultura. Como hombre de pueblo, lo podemos describir con su sentido de pertenencia al mismo. Respondió a los deseos de su familia de ser médico para dedicarse a los más necesitados y pobres de la tierra que lo vio nacer. Cuando comprendió que debía prepararse mejor y especializarse en las ciencias médicas, tomó esa decisión para adquirir mayores conocimientos y destrezas en orden a una mejor atención a su gente. Incluso su dedicación a la docencia universitaria le animó con una intencionalidad bien precisa, la de preparar las nuevas generaciones de médicos que tuvieran disposición de un servicio generoso al pueblo de Venezuela. Por eso llega a decir el mismo José Gregorio: siempre estuve movido por el deseo de ser útil a la juventud estudiosa de nuestro país. Esta actitud de servicio a los suyos la expresó de manera heroica por su caridad, como lo refleja el mencionado decreto de la Congregación para la Causa de los Santos al anunciar que era reconocido como venerable. Citamos el texto: cortés y afable, pronto para llevar el alivio a los enfermos y pacientes, preparado para sugerir máximas religiosas, generoso con los pobres, consiguió una gran confianza y un gran cariño de sus clientes, a los que ayudaba no solo visitándolos gratuitamente, sino también dándoles limosnas
con las cuales pudieran comprar medicinas, comida y vestidos. Y esto lo hacía siempre con mucha prudencia, para no herir sus sentimientos. De ahí que se le haya llamado con todo derecho el médico de los pobres. Fin de la cita. El pueblo lo ha sentido así desde siempre. Es común escuchar la expresión José Gregorio es nuestro. El conocido y connotado pedagogo Antonio Pérez Esclarín nos refiere un evento que nos habla precisamente acerca de esto. Finalizados los ritos exequiales en la Catedral de Caracas, luego de su muerte, nos dice Pérez Esclarín, estaba esperando la carroza fúnebre para llevarlo al cementerio. Entonces se escuchó un grito que enseguida fue coreado por miles de gargantas. El doctor Hernández es nuestro, el doctor Hernández es nuestro, no va en carro al cementerio. El pueblo no permitió que lo llevaran en la carroza, lo cargaron en hombros y en un lento recorrido que duró hasta bien entrada la noche, pues todos querían cargarlo y tocar el féretro, lo llevaron al Cementerio General del Sur de Caracas, donde le dieron cristiana sepultura. Quien fuera obispo de Guanare, Monseñor Pedro Pablo Tenreiro, también tuvo palabras hacia José Gregorio Hernández, con las que destacaba la actitud que hemos visto hasta ahora. Dice el venerable obispo, José Gregorio fue un varón justo, o para ser más preciso, fue santo. Por eso su recuerdo quedó esculpido con caracteres de luz y de fuego en la admiración en las mentes de los que fueron ayer y vive hoy en la admiración de todos los venezolanos y perdurará como astro refulgente en el cielo de la patria para ejemplo y estímulo de los que nos habrán de sobrevivir y serán la Venezuela de mañana. Con ese reconocimiento como nuestro, con sabor a pueblo, podemos entender su papel de fermento en la masa. Allí se insertó por respuesta a la llamada que le hiciera Dios. Allí mismo hizo sentir lo que Dios también le pidiera, hablar con su vida de la caridad acerca del amor de Dios. Según ya lo sugerimos, nos toca también imitarlo. Dice Pérez Esclarín, la expresión el doctor Hernández es nuestro, que el cariño y confianza del pueblo venezolano cambió a José Gregorio es nuestro, demuestra la admiración a este médico ejemplar, hombre que unificó sabiamente la fe y la ciencia, testigo valiente de Jesús y a quien mucho antes de su beatificación el pueblo venezolano ya lo había levantado sobre un altar en su corazón. Junto a esta actitud de ejemplaridad cristiana que devino en el fermento en medio de los suyos, José Gregorio Hernández hizo de su profesión médica, sea como operador de la salud, sea como investigador y maestro, una forma exquisita de fermento. En sus tiempos y actualmente se ha subrayado esta condición. De acuerdo a un testimonio escuchado por mi persona de los labios del entonces obispo de Los Teques, el recordado Monseñor Juan José Bernal Ortiz, el gran Papa Pablo VI recomendó al episcopado venezolano resaltar también la figura de José Gregorio Hernández como evangelizador de la cultura. Con palabras propias y de la época, así lo intuyó Racetti, que citamos sus palabras. Fue médico profesional al estilo antiguo. Creía que la medicina era un sacerdocio, el sacerdocio del dolor humano. Fundó su reputación sobre el inconmovible pedestal de la ciencia, de su pericia, de su honradez y de su infinita abnegación. A la vez, en el decreto ya mencionado acerca de la heroicidad de sus virtudes, se destaca claramente esta actitud. Citamos: ejerció su profesión de médico con admirable solicitud y pericia y la convirtió en un verdadero apostolado. Este mismo documento enfatizó que fue maestro de gran autoridad por su amor a la verdad, por sus vastísimos conocimientos médicos, por su ingenio y claridad en la expresión, por su gallardía con los alumnos, por su cuidado en preparar las clases, por su simplicidad y por su modestia en su vivir, por su coraje en profesar abiertamente su fe en aquel centro en que se le despreciaba. Quizás resulta fácil verlo como evangelizador de la cultura
si se observan sus realizaciones, estudios, dedicación, pedagogía e investigaciones. De allí la necesidad de hurgar un poco más, a fin de descubrir la fuente y motivación que hicieran de su obra un sacerdocio y un apostolado. Ciertamente que nos toparemos entonces con su fe, que movió las montañas de su época y le permitió iluminar con la luz de Dios lo que iba haciendo. Fe, por demás, abierta al encuentro con todos por su caridad incondicional. Ahora bien, él tuvo conciencia de esa dimensión evangelizadora de su profesión y de su misión pedagógica. Inquieto en su espíritu como lo era, buscó lo que él consideraba el apoyo para lograr su cometido. Así, se abrió a la reflexión y se encaminó por las sendas de la filosofía. Por ello escribió, citamos palabras de José Gregorio: es necesario poseer una formación filosófica como condición previa al estudio de cualquier materia científica, de manera de ir amoldando todo conocimiento a aquella estructura filosófica, sin la cual no deberá admitirse ninguno de aquellos conocimientos, sino condicionalmente. Entendía la filosofía, por supuesto, desde una óptica cristiana, y él es muy en conexión con la vida integral del ser humano. Así fue como pudo decir José Gregorio que la filosofía es indispensable para el hombre, bien se trate de la vida sensitiva, de la vida moral y en particular de la vida intelectual. José Gregorio publica en 1912 un libro llamado Elementos de Filosofía, donde expone sus convicciones filosóficas. Tenemos aún la asignatura pendiente de conocer esta obra. Ello nos permitiría sumergirnos en la razón y motivación de su manera de pensar y de actuar como evangelizador de la cultura. La edición fue muy solicitada, agotándose rápidamente, por lo que luego publicó una segunda edición con nuevos capítulos. Llama poderosamente la atención que un texto de filosofía se haya agotado tan rápidamente y en el mismo año se hubiese publicado una segunda edición. El mismo José Gregorio Hernández nos da una pista para poder entender esto. Dice él: el alma venezolana es esencialmente apasionada por la filosofía. Las cuestiones filosóficas le conmueven hondamente y está deseosa siempre de dar soluciones a los grandes problemas. Desde su reflexión filosófica es capaz de ir a lo esencial, lo dice él mismo. No conocemos la esencia de la vida, sino sus manifestaciones, de las cuales solo apreciamos las exteriores. Ellas nos revelan la vida. Con su filosofía de la vida, le puede dar el sentido auténtico a lo que iba realizando. Citamos nuevamente a José Gregorio Hernández, que dice: el hombre ha de poseer una filosofía obligatoria, personal y propia, que ha de ser durante su vida norma de inteligencia, aquella de la cual ha de servirse para poder existir como pensador. Es interesante comprobar cómo con su propuesta filosófica enfrenta la notable influencia que ejercía el positivismo en medio de los que se dedicaban a los estudios científicos. Lo hace promoviendo las bases de la doctrina que enriquecía su propia doctrina y con un objetivo. Pensando, dice él, que por ser yo tan venezolano, en todo puede ser que ella, la filosofía, sea de utilidad a mis compatriotas, como me ha sido a mí, constituyendo la guía de mi inteligencia. Esta última afirmación corrobora lo antes dicho acerca de su sentido de pertenencia al pueblo. En el prólogo de sus elementos de filosofía, José Gregorio Hernández deja bien claro por qué y la importancia de lo que ha escrito. Citamos: este es el más preciado de todos los bienes que el hombre alcanza a poseer. Esta filosofía me ha hecho posible la vida que es necesaria tener. Las circunstancias que me han rodeado en casi todo el transcurso de mi existencia y han sido de tal naturaleza que muchas veces sin ellas la vida me habría sido imposible. Confortado por ellas, he vivido y seguiré viviendo apaciblemente. La filosofía le permitió a José Gregorio Hernández conjugar la relación entre fe y razón, ciencia y religión.
Así, con la sencillez y sabiduría del hombre creyente, se hizo valer como servidor de la verdad, sin claudicar, pero sin separarla de la enseñanza. Un ejemplo, entre tantos, lo hallamos en los prolegómenos de sus elementos de embriología general, publicados en el Cojo Ilustrado del 1 de mayo de 1910. Allí afirma la existencia de un principio ordenador y constructor de la unidad y de la conservación del ser humano. Cito: Este principio superior existe en todos los seres vivos y es la causa de la vida, como hemos dicho. Ignoramos cuál sea su naturaleza en los vegetales y en los animales. Por lo que respecta al hombre, sabemos y creemos firmemente que el principio vital que lo anima es el alma racional, libre, espiritual e inmortal, conforme lo tiene definido en su sabiduría infalible la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Gracias al desarrollo de su filosofía, podía entrar a debatir con sus oponentes sobre temas que habían escrito al respecto. Por eso podemos ver en esos escritos la estrecha relación entre fe y razón, ciencia y religión. De él, el doctor Núñez Ponte escribió al respecto. Cito: Hernández fue un paladín, un caballero de selección, adiestrado en la práctica milicia cristiana, valiente en la confesión de su fe, distinguido en la práctica del buen ejemplo, que fue uno de sus ideales, como la más hábil táctica para la conquista de las almas. Fue coherente y perseverante en esta actitud y tarea. El mismo Racetti, su adversario en este campo, así lo supo reconocer. No obstante que el doctor Hernández, dice Racetti, y yo pertenecemos a escuelas filosóficas diametralmente opuestas, una sincera amistad nos ha unido siempre y yo me he complacido en toda época de proclamar los indiscutibles méritos que posee como profesor, como hombre de ciencia y como ciudadano de conducta inmaculada. Todo lo que, de modo sucinto, hemos visto hasta ahora, nos permite observar cómo su ejemplo y acción tenían la constancia cual factor permanente. Constituyen ambas, su ejemplo y su experiencia como evangelizador de la cultura, el sustento de la antorcha cuya luz brilló para todos. Era la luz provocada por el fuego que, similarmente al de la zarza ardiente, no se extinguía. Se trata ciertamente de la caridad con la que contagió el amor de Dios mediante su vida ejemplar de cristiano y médico. Una fe viva le acompañaba siempre. Para él la medicina era una misión, sobre todo con los más necesitados. El fuego de su caridad fue reconocido por la Congregación para la Causa de los Santos, según quedó plasmado en el decreto con el que se le declaraba venerable. Citamos trozo de este decreto. El ejercicio de la caridad para con Dios y para con el prójimo es como el culmen y centro de su religión, y este le nacía de su deseo ardiente de santidad, de su fervor, de su realización, de sus actos de piedad y del gozo que sentía al hablar constantemente de Dios y al cumplir a la perfección sus mandamientos. Aunque pudiera resultar atrevido, no es ninguna osadía decir que hemos de descubrir el real y verdadero significado de José Gregorio Hernández para todos nosotros. Esto no quiere decir que desconozcamos actualmente su vida y su obra, pero tampoco quiere decir que ya todo está hecho. Es necesario seguir escudriñando en sus biografías y en sus obras escritas para conseguirnos con la fuente de su santidad y del modelaje del buen cristiano y ciudadano a fin de ser imitado. Estamos delante de una antorcha cuya luz, aún desde la eternidad, no deja de mostrar sus esplendores para iluminar las sendas de todos. Es conocido y aceptado en Venezuela y otras latitudes como el médico de los pobres, y sigue siéndolo por su intercesión ante la Trinidad Santa. Es admirado por su capacidad de enseñar e investigar, apostando siempre al futuro y al progreso del país. Y ahora, proclamado beato, en la gloria de los altares se reafirma que es nuestro,
para animarnos a seguir con entusiasmo el camino de la santidad. Sencillamente porque uno de nosotros, uno como nosotros y dedicado a nosotros mismos, ha recibido oficialmente el reconocimiento de una santidad que desde su muerte ya había sido otorgada por la gente. Desde este horizonte podemos poner el acento sobre algunas tareas que permitan seguir descubriendo a nuestro José Gregorio Hernández, y quisiera proponerles 3 tareas, amén de otras que ciertamente están en el ambiente. La primera de ellas es dibujar su figura de santidad. Es necesario seguir reflexionando sobre esta figura de santidad para ver en ella la motivación para todos y así tomar un nuevo impulso en nuestra vida de camino a la santidad. Esto será posible mediante la propuesta homilética de los ministros del altar, la catequesis, la formación permanente del pueblo de Dios. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en grupos de oración, de reflexión en torno a la figura del beato? Así se podrá ir contemplando aspectos de su testimonio como su dedicación a la oración, a la Eucaristía, la devoción a María, etc. Una segunda tarea, estudiar sus escritos. Hay que pensar necesariamente en la reedición de los mismos y difundirlos para que sean conocidos. Junto a esto, elaborar estudios de los diversos tópicos en las variadas áreas del conocimiento. La academia, con sus diversas expresiones, debería mostrar los aportes de José Gregorio en el ayer de su producción científica, destacando sus influencias en el hoy en el cual vivimos. Asimismo, se presenta la oportunidad para que mentes inquietas en el quehacer teológico hagan lo mismo y elaboren una síntesis doctrinal, con la cual sustentaba su apostolado y vivencia de fe. ¿Y por qué no pensar también en un diccionario de José Gregorio? Sería una hermosa contribución para quienes deseen saber más acerca de él y obtener ideas y motivaciones para el enriquecimiento personal y eclesial. Y una tercera tarea, considerarlo siempre como modelo de creyente. Con la ayuda de lo antes expuesto y otros medios, se debe promover una corriente espiritual que lleve a lo esencial. Su caridad, su dedicación a evangelizar la cultura, tienen que conducir a la razón de su fe y de la nuestra, es decir, el misterio de Dios uno y trino. Si esto no se encuentra en el dinamismo de esa corriente espiritual, se terminará en un cansancio innecesario que será la reproducción de una imagen del beato, como si se tratara de un hombre importante, pero no más. Esto supone verlo como una página viviente del Evangelio de Jesucristo, escrita con la tinta de su existencia por el Espíritu Santo. Esto es esencial e impostergable. Así la gente acudirá a él no como un milagrero, sino para descubrir cómo el Divino Maestro sigue hablándonos del amor al prójimo mediante el buen samaritano José Gregorio, o como quien cumple las bienaventuranzas y va siempre detrás en seguimiento de Jesús de Nazaret. Para estas y otras tareas más se requiere la imaginación creativa. No puede ser el trabajo exclusivo de unos pocos y excluyente de los demás. Desde las bases eclesiales en nuestras comunidades hasta el ministerio pastoral de los obispos, presbíteros y diáconos, con una decidida intervención del laicado y la vida consagrada, tenemos el anhelo y la ilusión de no echar esto en saco roto, es decir, el kairós que nos regala Dios, que es una manifestación de su gracia. Esperamos que las multiformes maneras de asumir este reto vayan haciendo comprobar el auténtico significado de José Gregorio Hernández para Venezuela, el mundo y la Iglesia Universal. Hemos tratado de delinear cómo José Gregorio Hernández Beato es antorcha luminosa. Buscamos ofrecer algunas pinceladas sobre la constitución de esa antorcha, su vida y su obra como creyente y evangelizador de la cultura permitieron que el fuego ardiente de su caridad diseminara por doquier la luz de Cristo. Reafirmamos la razón de ser de toda su existencia, el Señor que ofreció su vida por la humanidad, dando a conocer el designio amoroso del Padre Dios con la fuerza del Paráclito.
En él podemos contemplar la realidad de aquello de ser luz en el Señor. La iluminación que llega del Señor Jesús tiene un poder transformador. Así es como el creyente puede ser presentado como luz en el Señor e hijo de la luz. Por otra parte, sabemos que el símbolo de la luz se mueve en un nivel existencial. Este expresa la nueva vida del cristiano, es decir, una existencia en el Señor que supone un cambio radical, como lo dice Pablo en los Efesios, capítulo 5, versículo 8, de un antes de oscuridad a un ahora de ser luz en el Señor. Nuestro beato pudo ser antorcha luminosa, porque se dejó transformar por el mismo Dios, del cual fue testigo al convertirse en luz en el Señor. Así, con su ejemplo, Venezuela y el mundo reciben otra nueva invitación para la opción discipular de toda persona por Jesucristo. De allí la importancia, urgencia y necesidad de ver a José Gregorio Hernández como un instrumento del mismo Dios. Nos corresponde seguir descubriéndolo en la hermosa página evangélica de su vida y su obra, lo que Dios nos quiere enseñar hoy a través de él. Esperamos que este programa haya sido del gusto de todos ustedes. Recordamos que José Gregorio Hernández nos recuerda, valga la redundancia, que somos luz en el Señor, que hemos sido transformados por la luz de Cristo y que tú, yo, todos nosotros estamos llamados a ser antorchas vivas de esa luz que por otra parte tiene que seguir difundiéndose porque es la luz de Cristo. Que el ejemplo de José Gregorio Hernández, que ahora peregrina por todas las parroquias de nuestra diócesis, nos ayude también a recordar que tú y yo, todos nosotros estamos llamados a ser santos. Que Dios nos bendiga y que muy pronto nos volvamos a encontrar para seguir conversando con el obispo. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta muy pronto. Conversando con el obispo, con Monseñor Mario Moronta. Hasta la próxima. Conversando con el obispo.